Dios les bendiga, hermanos, que el Señor pues rellene sus corazones de paz. En esta noche vamos a estudiar la carta de Pablo a Filemón. Esta carta es una de las 4 cartas que Pablo escribió desde la cárcel. Recordemos que estas cartas son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esta carta se escribe aproximadamente entre el año 60 al 62 después de Cristo. Esta carta se lo podemos dividir en 3 partes muy principales. Primera parte, el saludo de Pablo. Eso lo encontramos del versículo 1 al versículo 3, donde dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y el versículo 2 dice: y a la amada hermana Pía y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Aquí hay 3 palabras que nos llaman mucho la atención y quiero compartir con ustedes en este primer punto. La palabra prisionero. Esta carta tiene un inicio diferente a las demás. Las otras cartas que Pablo escribe comienza diciendo: yo, Pablo, apóstol, yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Pero en esta ocasión Pablo usa la palabra prisionero. Y es tan importante tomar en cuenta esta palabra porque esta palabra nos da a entender que Pablo no se minimizaba ni tampoco miraba como un obstáculo la cárcel. También da a entender que era prisionero por causa de Jesucristo, no por haber hecho alguna cosa indebida o una cosa incorrecta. Él estaba preso por predicar de Jesucristo. También nos llama la atención porque esta carta dice que va al amado Filemón, colaborador nuestro. Mira una palabra, colaborador. ¿Quién es colaborador? Una persona que está ahí para ayudarte en todo. Y Filemón era una persona colaboradora del apóstol Pablo. Pero también hay otra palabra que es compañero, compañerismo. Habla de una amistad genuina. 3 palabras muy importantes, ¿no? Prisionero, colaborador y compañero. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Bueno, el apóstol Pablo le dice a Filemón, este nombre Filemón nos tiene que llamar mucho la atención porque Filemón significa el que actúa por amor o el que actúa con amor. Entonces Filemón no es simplemente una persona que su nombre decía que actúa con amor, sino que actuaba con amor. Eso lo vamos a ver leyendo los versículos 4 en adelante. Pero notemos que Filemón no solamente era colaborador ni compañero, sino que también era un hombre que servía al Señor desde su casa, porque él tenía en su casa una iglesia. Dice el versículo 2, y la iglesia que está en su casa. Bien, Filemón había conocido a Jesús por medio del apóstol Pablo, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora Filemón está sirviendo al Señor, se cree en Colosa, hermano, en Colosas. Así que la iglesia en casa estaba en Colosa. Eso lo podemos ver en Colosenses capítulo 4, versículo 17. Vamos a ver la palabra del Señor. Nos dice en Colosenses 4, 17, ¿no? Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Entonces, amados hermanos, ahí está que él tenía una iglesia, era un colaborador. Arquipo tenía una iglesia en su casa. Y Filemón era un hombre que ayudaba ahí, era un colaborador. Bien, entre los versículos 4 al 9, perdón, del 4 al 7, vamos nosotros a darnos cuenta la característica, la personalidad de este hombre llamado Filemón. Mire lo que dice el apóstol Pablo concerniente de Filemón, que quiera Filemón era un colaborador del apóstol Pablo y también se cree que era colaborador de Arquipo, el cual era compañero de milicia también del apóstol Pablo. Bien, dice los versículos 4 hasta el versículo 7. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones,
Oiga, Pablo está diciendo que oraba siempre por Filemón. ¿Y por qué oraba? ¿Cuál era la razón por la cual Pablo oraba por este hombre llamado Filemón? Porque dice el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Mira, amado hermano, Filemón no era solamente una persona que su nombre dice actúa con amor, sino que él también no solamente que era su nombre, sino que era parte de su personalidad. Era un hombre que amaba al Señor, que tenía fe al Señor, y ese amor y esa fe la compartía con todos los hermanos de la congregación. También dice, amado hermano, que Pablo oraba para que la participación, según el versículo 6, de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pablo estaba orando con un propósito, para que cada vez que Filemón hablaba de la palabra, cada vez que Filemón compartía de la palabra del Señor, esa palabra haga eco en la vida de los oyentes. Es tan importante nosotros también orar para que al predicar la palabra sea transformando al hombre, la mujer que le escucha. Por esa razón el apóstol Pablo oraba sin cesar para, como él también decía, no, para cuando abra la boca, esa palabra salga sazonada. Esa era la oración de Pablo a favor de Filemón. Porque dice el versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, es una palabra clave, hermano, ha sido confortado los corazones de los santos. Mira, hermanos, cómo el apóstol Pablo le llegó al oído el actuar de Filemón. Filemón era un hombre que no solamente actuaba con amor, sino que enseñaba con amor, cuidaba con amor, pastoreaba con amor, porque dice que él confortaba el corazón de los santos. ¿Cómo? A través de la palabra del Señor. Y aquí hay una palabra que dice, oh hermano, oh hermano. Esta palabra es tan importante porque esta palabra tiene una connotación de cuidado, de protección, ¿no? Entonces, Filemón cuidaba a los santos, cuidaba, amonestaba, guiaba a los santos. Bendito sea el nombre de Jesús. También en esta carta que Pablo le escribe a Filemón, amadas hermanas y hermanos, esta carta habla de una petición, de una intercesión que Pablo le está haciendo a Filemón. Entre los versículos 8 al 12, quiero hablar de esto que el apóstol Pablo le pide a Filemón. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, esto es tan importante, porque Pablo, en pocas palabras, fue quien le predicó a Filemón. Podríamos decir que es un hijo espiritual de Pablo, pero Pablo no usaba la autoridad para él, sino que él quiera llegarse a Filemón en una acción de ruego, de petición. El apóstol Pablo quiere que Filemón actúe voluntariamente y no obligadamente. Por eso que dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Mire, Pablo no quería hacer uso de la autoridad apostólica. Pablo no quería hacer uso, amado hermano, de su posición, amado hermano, como predicador del Evangelio, sino que le ruega a este hombre Filemón, y recuerdo una vez más que el nombre es tan importante porque Filemón significa el que actúa con amor, bendito sea el nombre de Jesús. Ahora le va a rogar por alguien, dice el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo. Oiga, Onésimo. Y este nombre en su transliteración significa útil, útil, bendito Dios, significa útil. Entonces, él está rogando por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Permítame hacer un pequeño paréntesis aquí, mis queridas hermanas y hermanos.
Pablo nos muestra que ni la cárcel fue un obstáculo para él poder predicar el evangelio. Pablo nos muestra a través de esta carta que él, a pesar que se encontraba en un lugar no apto o no público, ¿no? Era una prisión y en ese tiempo las prisiones, amado hermano, creo que eran privadas, creo, amado hermano, que estas cárceles estaban llenas de gente mala, pero aún ahí Pablo aprovechó el momento para predicar el evangelio y ganar almas para Cristo. Qué importante considerar esto, que la cárcel no fue un impedimento para que Pablo predique la palabra de Dios. Y mire, dice, ¿no? Que se ganó a un hombre llamado Onésimo en la cárcel. ¿Se acuerdan ustedes que yo decía que Onésimo significa útil? Aquí vamos a ver un contraste en esta carta. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Oiga, qué lindo, ¿no? Pablo está haciendo un contraste con el nombre Onésimo, porque Onésimo significa útil, pero ahora dice, ¿no? Que en otro tiempo este hombre sin Cristo le era inútil. Hermano, esto nos da a entender que hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Nosotros sin Cristo, hermano, éramos alguien inútil, ¿no? Pero cuando Cristo viene, nos rescata, nos lava con su sangre nos limpia todo pecado y nos hace útil para el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte a ti, pues recíbelo como a mí mismo. Oiga, el apóstol Pablo estaba intercediendo por Onésimo. Onésimo, según, amado hermano, la traducción, amado hermano lindo, los libros aledaños, Onésimo fue una persona que tiempo atrás había estado bajo el servicio de Filemón. No se sabe qué habrá pasado, lo que sí dice es que salió, huyó, escapó posiblemente, era un esclavo y cayó preso, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. En la cárcel, Onésimo se encuentra con el apóstol Pablo y el apóstol Pablo le predica. Mire cómo son las cosas del Señor. En la cosa del Señor no hay casualidad, sino propósito. Este hombre sale de la esclavitud física, amados hermanos, llega a una cárcel para ser libre espiritualmente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo rompió todas las cadenas de esclavitud. Ahora el apóstol Pablo, al interceder a Filemón, un hombre que actuaba con amor, un hombre que demostraba amor, porque acordémonos, amados hermanos, el versículo 5, que Pablo dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pablo, hermano, apelaba al amor que Filemón poseía, tenía y demostraba al decirle que reciba a Onésimo, que reciba a ese hombre, amados hermanos, que tiempo atrás le falló, ese hombre que tiempo atrás le perjudicó, ese hombre que tiempo atrás le pudo haber hecho algo malo. Pero hoy Pablo le dice, en otro tiempo te era inútil, pero ahora te es útil, recíbelo como a mí mismo. Esto es tan importante porque en Cristo no hay acepción de personas. En Cristo, amado hermano, no debe haber diferencias. En Cristo no debe haber desigualdad. En Cristo debe haber unidad, debe haber compañerismo, como Pablo lo menciona en el versículo 2, ¿no? Compañero de milicia, todos compañeros, todos colaboradores. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, amado hermano, el versículo 15 de esta carta dice, bendito Dios, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Oiga, podemos ver en esta carta cómo Pablo es un hombre inspirado por Dios, es un hombre, bendito sea el nombre de Jesús, que busca la reconciliación. El plan de Pablo era que
Onésimo y Filemón se vuelvan a unir, ya no, amado hermano, con esa actitud de patrón y esclavo, y tampoco, amado hermano, que se vuelvan a unir para tratarse de la misma manera, sino que el apóstol Pablo quiere suavizar esta situación y le dice, verás, en otro tiempo, posiblemente por eso huyó de ti, por eso escapó de ti, por eso se apartó de ti, para ahora volver, dice, bendito sea el nombre de Jesús, para que lo recibieses para siempre, ya no de la misma manera de la situación esclavo, amo, sino que dice el apóstol Pablo en el versículo 16, ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Aleluya. Mire lo que el apóstol Pablo le está enseñando, hermano. Mire lo que el apóstol Pablo le dice a Filemón, concerniente a Onésimo. Mire, ¿no? Dios tiene todo bajo control. Dios permitió que Onésimo escapara, huyera, para encontrarse primero con Dios, luego con su libertad física, con su libertad espiritual. Y ahora Pablo le dice, recíbelo, recíbelo, recíbelo como a mí mismo. Ya no lo recibas como esclavo, recíbelo más que un esclavo, como hermano amado. Bendito sea el nombre de Jesús. Mira, hermano, qué lindo, qué precioso es nuestro Dios. Maravilloso nuestro Rey. Bendito sea el nombre de Cristo. Dios tan bueno, maravilloso, que nos hace ver su misericordia, nos hace ver su amor, nos hace ver su bondad, que no nos paga como nosotros nos merecemos, no nos paga conforme a nuestros actos, bendito Dios, sino que Él, lleno de amor y misericordia, transforma ese ambiente, transforma la vida, transforma la mente, transforma el corazón del hombre y de la mujer. Y aquí le está demostrando por medio de la boca del apóstol Pablo, ya no lo tomes como esclavo, sino como hermano. Un hermano que te va a ayudar, que te va a servir, no solamente en las cosas de este mundo. Recuerde, amado hermano, Onésimo le servía, ¿no? Le servía a Filemón, pero ahora le dice Pablo, ya no te va a servir solo en las cosas de este mundo, sino también en las cosas espirituales. Bendito sea el nombre del Señor. Posiblemente Pablo lo que le está indicando es que ahora Onésimo te va a ayudar a viajar para predicar esta palabra. Onésimo te va a ayudar a ganar almas para Cristo. Onésimo te va a ayudar en la iglesia que está en Colosa. Bendito sea el nombre del Señor, porque como decía la palabra, en otro tiempo te era inútil, pero ahora te es útil. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Oiga, qué hermoso pasaje, bendito Dios, ¿no? Ya no lo recibas como esclavo, sino como hermano amado. Bendito sea el nombre de Cristo. Mire, y el apóstol Pablo en esta rogativa, en este petitorio, el apóstol Pablo le dice a Filemón, bendito Dios, en los versículos que siguen, así que si me tienes por compañero, mira, esta palabra compañero se repite allá en el versículo 2, una palabra que se repite mucho. No, compañero de milicia, compañero de predicación, compañero, amado hermano, en la evangelización. Si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. En pocas palabras, no lo trates indiferente, no lo trates de una manera inhumana, trátalo con amor. Trátalo, bendito Dios, como que vieras al mismo Jesús en él. Y ese debe ser nuestro comportamiento, hermano. Ese debe ser nuestra actitud, bendito sea el nombre del Señor, para con los hermanos, bendito sea el nombre de Cristo, con los hermanos cercanos, con los hermanos lejos, con los hermanos que recién se convierten al Señor, que son nuevecitos tiernos en Cristo. Tienen que ser así nuestro comportamiento, un comportamiento de una genuina amistad, un amor ágape, un amor comprometido, un amor sacrificial. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Oiga, dice, trátalo, recíbelo como a mí mismo. Y el apóstol Pablo, queriendo limar aspereza entre Filemón y Onésimo, le dice en el versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo
a mi cuenta. Oiga, esto es especial. Porque Pablo le está enseñando a Filemón a restaurar con amor. Por eso que el título de esta enseñanza le podemos decir restaurando con amor. Es por eso que Pablo le hace mención a ciertas cualidades que Filemón tenía. Acuérdese, ¿no? Bendito sea el nombre de Cristo, el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe. Oiga, amor y fe. Eso era parte de su personalidad. Eso era parte de su estilo de vida. Hoy Pablo le está recordando, no solo lo hagas por compromiso, hazlo por amor, viviendo, demostrando lo que tú haces, viviendo y demostrando lo que tú vives. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora Pablo le dice en esta carta a Filemón, dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Bendito sea el nombre de Cristo. Pablo le da a entender que todos somos deudores aquí en la tierra, que todos tenemos algo, amado hermano, que pagar. Y Pablo le dice, mira, de la manera que yo actué contigo, de la manera que yo te restauré espiritualmente, de la manera que yo te encaminé en el camino del Señor, ahora hazlo con este hombre. Hazlo con Onésimo, levántalo, ámalo, restáuralo por amor a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora dice el versículo 20, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. La misma frase que usted leyó en el versículo 7, porque Filemón era un hombre que confortaba los corazones de los santos. Ahora Pablo le dice, hermano, sí, si tengo algún provecho, si tengo algún tipo de ganancia, confronta mi corazón en el Señor. Alivia mi corazón. Haz que mi corazón se sienta agradecido, se sienta contento por lo que te estoy pidiendo. Hazlo. Mire, y Pablo no le estaba pidiendo algo imposible de hacer. Pablo le estaba pidiendo que perdone sin condición, que perdone genuinamente, que lo ame como Filemón amaba a Pablo. Por eso que en 2 ocasiones Pablo le dice, como a mí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo dice, ¿no? En el versículo 21, te escribo confiado de que tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Alabado Dios. Pablo sabía el tipo de carácter que tenía Filemón. Pablo sabía el tipo de carácter que era este hombre. Hermano, en esta noche hay que hacernos una pregunta. ¿Qué tipo de carácter tenemos? ¿Qué tipo de personalidad es la nuestra? ¿Será, amado hermano, que realmente vivimos lo que predicamos? ¿Será verdaderamente que nosotros estamos hablando la palabra de Dios sin tener nada de qué avergonzarnos? Bendito sea el nombre de Jesús. Nos tiene que hacer pensar este pasaje bíblico, ¿no? Sé que vas a hacer más de lo que te digo. Hermano, el Señor quiere que usted y yo amemos genuinamente, restauremos con amor, restauremos, amado hermano, esas personas que posiblemente están como Onésimo hoy día, huyendo, alejándose. El Señor no nos pide que la critiquemos, ni la censuremos, ni la señalemos, sino que lo restauremos con amor, de la misma manera que Cristo lo hizo con Pablo, luego Pablo en amor con Filemón, luego con Onésimo y ahora con nosotros. Dios quiere que nos restauremos con amor, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay unas palabras que usted debe tener en cuenta en este libro. La palabra prisionero, la palabra colaborador, la palabra compañero, la palabra oración, bendito sea el nombre de Jesús, la palabra amor, bendito Dios, y una palabra muy importante es, bendito Dios, como a mí mismo. Todas estas palabras que he mencionado
tiene que ver mucho con nuestro andar diario, con nuestra vida espiritual en Cristo Jesús. Estas palabras tienen que ver, amado hermano, realmente con la vida ministerial. Hermano, ¿qué te detiene para predicar? ¿Qué te detiene, amado hermano, para que tú no cumplas la gran comisión? A Pablo ni la cárcel. Segundo, Pablo estaba rodeado de colaboradores. Pablo estaba rodeado de compañeros de milicia. Pablo oraba. Pablo consideraba y sabía quién eran hermanos en la fe realmente. Pablo decía, recíbelo como a mí mismo. Son palabras clave que en esta carta tenemos que mencionar. Bendito sea el nombre de Jesús. Mis queridos hermanos, mi hermana, espero en Dios que este mensaje te llegue a tu corazón y que recuerdes, amado hermano, no hacer acepción de personas. Hay un versículo clave, bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. El versículo 11 es un versículo clave en esta carta porque dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. No desechemos a nadie, no marginemos a nadie, amado hermano, porque posiblemente lo que en otro tiempo no era útil, ahora sí lo es para la gloria del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.